Muy bien, y habíamos anunciado, tenemos unos invitados que han aterrizado en Lima, están con nosotros los periodistas de La Posta, ellos nos contarán exactamente qué cosas son un portal web, son un equipo que trabaja difundiendo información, investigación en Internet. Anderson Boscan ya es un conocido de esta casa, conversamos con él. Está Luis Eduardo Vivanco y Mónica Velázquez. Lo interesante de La Posta es que en su momento Anderson Boscan fue el periodista que dio a conocer cómo Odebrecht había jugado su propio partido en las negociaciones con la justicia en distintos países en América Latina. En el Perú, por ejemplo, el tema del gasoducto estalló a partir de estas revelaciones. Ellos reciben la información y luego la comparten con colegas en los países en los que se veían estos temas y se descubre, por ejemplo, que Odebrecht no había reconocido pagos en obras tan importantes y tan millonarias como el gasoducto surperuano. Ellos están con nosotros. Bienvenidos, señores. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Ahora, hemos recibido la investigación, nuevamente sigue apareciendo información de que Odebrecht, por ejemplo, hoy no reconoció tampoco pagos en otras dos obras. Información entregada al equipo especial revela pagos en proyectos Punta de Bombón en el sur y Vado Grande en Piura. El beneficio o el beneficiario fue Rodolfo Priale de la Peña. Se habla de hasta 3 depósitos por 610.950 soles. Es decir, Odebrecht nos está jugando chueco. Por favor. Evidentemente, en cada uno de los países donde se desarrolló la investigación fueron resultando y saliendo casos como este, decenas de casos como este a lo largo y ancho del continente, pero la gran revelación de fondo de todo este trabajo es precisamente la demostración irrefutable de que Odebrecht fue un colaborador sesgado, un colaborador ineficaz, un colaborador corrupto que escogió, que delataba para proteger. Hay que ver a quién protegía, con qué intereses y cuál era la dinámica, pero evidentemente no solo nos vio la cara a nuestros países, la constructora y los políticos que la protegían y con quienes negociaban, robándonos el dinero a través de los sobreprecios en estas obras de donde salía las coimas, sino que también se dieron el lujo que una vez pillados en el robo puedan mentirle a la justicia de nuestros países. Hay que ver también si con complicidad o no de los sistemas de justicia de nuestros países para elegir qué delataban, qué no delataban, qué confesaban y qué no confesaban. Entonces esto pone en evidente riesgo los procesos de delación y los acuerdos de cooperación de la empresa aquí en Ecuador, en Estados Unidos incluso, porque es ya evidente y imposible de refutar que nos mintieron en la cara, nos vieron la cara de idiotas con total impunidad hasta el día de hoy cuando se pudo revelar esta información. Anderson, quería preguntarte, cuando aquí hicimos la consulta a Gustavo, el equipo especial sobre las revelaciones que ustedes hicieron, se decía que Odebrecht había firmado luego que esta información fue revelada, pero que después de ella, o sea, temporalmente hablando, digamos, ya Odebrecht se había alineado, que la información que ustedes descubrieron se trabajó, etcétera, pero que ya a la firma del acuerdo era otro Odebrecht el que negociaba. ¿Es otro Odebrecht el que está negociando hoy con las autoridades o no lo ven así? Depende. Odebrecht ha cambiado su estructura, eso es público, notorio y evidente, quiero decir, su consejo directivo a escala internacional, tiene un 60% de independientes por fuera de la compañía, no hay un solo Odebrecht con apellido Odebrecht dentro de la compañía, hay representantes de la justicia brasileña y de la justicia americana dentro de la compañía. ¿La hace esto una empresa nueva, diferente? La hace una empresa distinta, la hace una empresa que ha abandonado las prácticas de corrupción. Pues uno esperaría que si está la justicia americana y la brasileña y de por medio, están precisamente para controlar. ¿La hace una compañía honesta? No, de ninguna manera. No la hace una compañía honesta porque lo que hemos visto es que Odebrecht es capaz, dentro de un proceso de colaboración, de no solo ya de engañar, no solo ya de mentir,
de ocultar intencionalmente la información. Que esto, ¿Aún con acuerdos firmados de aún colaboración con acuerdos eficaz? firmados, yo hablo del caso ecuatoriano, por ejemplo, en el que en el Ecuador se está debatiendo seriamente si hay que abrir un proceso de obstrucción a la justicia a la compañía. ¿Existe un acuerdo en Ecuador? Existe un acuerdo desde hacía 8 meses, 9 meses, en la época del fiscal general Carlos Vaca Mancheno, que establecía que Odebrecht debía colaborar en todos los procesos ilícitos de su conocimiento. Entiendo que las reglas son diferentes en el Perú y Odebrecht tiene capacidad de ir sumando información según se va revelando Sí, o hay un se agregan acuerdo, indicios. claro, aquí nos salva, digamos, la cláusula del acuerdo Claro. que dice Hay un que acuerdo es que abierto. permite, hay un acuerdo Sí, que no. permite que si sale nueva información haya nuevas colaboraciones. En el caso de Nuevos Ecuador denunciantes. nos han visto la cara de idiotas, los hemos pillado y la justicia está debatiendo si se hace respetar o arriesga todo el Estado de Derecho por decir prefiero la colaboración de estos porque es más útil meter a varios políticos presos que sentar un precedente sobre esta Pero compañía. en el caso de Ecuador, profundizando en lo de Anderson también, y creo que es algo replicable a lo largo de América Latina, es por lo menos la falta de profesionalismo de los procesos judiciales, de los funcionarios judiciales que dejaron pasar por interés, vagancia o por cualquiera sea el motivo, procesos y casos de corrupción que no se profundizaron. En el caso de Ecuador, la obra más grande de Odebrecht es la construcción del Metro de Quito, la obra que se le fue adjudicada con mayor presupuesto por sobre los 2.000 millones de dólares. Una obra que evidentemente nacía viciada de origen y que la justicia se dio el lujo de abrir una investigación, de cerrarla, de santiguarla y decir el Metro de Quito está absolutamente limpio, y luego vemos que no es que ha estado limpio, sino que hay casi una decena de millones de dólares entregados sin coimas por la adjudicación de esa obra. Entonces, Odebrecht es corrupta, evidentemente, Odebrecht es mentirosa, evidentemente, pero también veamos en cada uno de nuestros países quiénes han ido llevando el proceso judicial y por qué se pasó por la endija muchísimos de estos casos. Habrán unos de que serán por buena fe, habrán fiscales que hacen un trabajo importante, pero también hay que revelar cómo la justicia permitió que te vean la cara, porque es un proceso en el que uno te miente y el otro se deja ser mentido, o hay que ver. Porque Bueno, en cualquier caso no está preparado para enfrentar un mecanismo como el que tenía Odebrecht para ocultar la información. O si la justicia también fue selectiva, que es lo que estamos sospechando en el Ecuador. ¿Por qué se abrieron algunos procesos que involucraban al ya expresidente Rafael Correa y no se abrió nada más? No se abrían procesos que podían involucrar al presidente de turno, Lenín Moreno, que podían involucrar a opositores del gobierno de Rafael Correa, como el señor Mauricio Rodas. Es uno de los grandes debates que estamos teniendo como sociedad, si la justicia estaba teniendo cálculos políticos, que no significa que eran ni cómplices ni corruptos, es que tenían cálculos políticos y eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. Tanto es así que en el caso de Odebrecht, no sé si es que el tema se replica acá, ya se está revelando de que Odebrecht fue financista directo del partido de gobierno para financiar sus campañas, algo que negó durante todo el tiempo Odebrecht, y ahora se revelan pagos de Odebrecht en la campaña presidencial de Rafael Correa, con evidente intención de luego ser favorecido en la adjudicación de obras. Quería también darle la palabra a Mónica, que es parte de este equipo. Mónica, ¿cuál es tu mirada respecto? Porque me imagino que ustedes reciben toda esta información y van viendo y comparan lo que ocurre en Ecuador con Perú. ¿Cómo miran o perciben ustedes el proceso que se ha seguido aquí? Bueno, yo considero, en el caso de Ecuador, logramos obtener información privilegiada de 33.000 documentos, tomamos la decisión de compartirla con el Consorcio Internacional de Periodistas porque veíamos involucrados no solamente Ecuador, sino varios países. ¿Esto cuándo fue? Esto fue aproximadamente hace 7 meses y empezamos a trabajar, el consorcio tomó los tiempos y empezó a hacer un llamado a varios periodistas, a involucrarlos, aproximadamente 50 periodistas, más de 50 periodistas. Y ahí llegan a IDL. Exactamente. IDL y Convoca. Y Convoca. Y Convoca, claro. Completamente. Siento que en el caso de Ecuador no ha avanzado mucho. La Fiscalía... Considero que, es una persona de resultados, va poco a poco. Y en el caso de Perú,
de la misma manera. Siento que no ha avanzado mucho. No quiero que me gane el tiempo. Ustedes saben que hace el 1 de julio la congresista Jenny Vilcatoma le envió una carta aquí a Anderson pidiéndole información. Ahí está la carta donde le decía, bueno, por favor, necesito que usted me diga, solicito que me informe desde qué fecha el periodista Gorriti tenía conocimiento de la información de su investigación sobre los 33.000 archivos de la Caja 2 de Odebrecht. Hubo un intercambio de tweets que acabó con la congresista diciendo, bueno, yo voy a insistir, porque Anderson le dijo, pregúntele usted a Gorriti, ahí está la respuesta en IDL, y finalmente la congresista perseveró, y así le respondió Anderson, insista, pero ya la marqué como spam. La marcaste como spam, Sí. Jenny Vilcatoma. Sí, no era una magia, de verdad la marqué como spam, porque me parecía muy molestoso que un congresista, que yo entiendo que hace su trabajo, vamos, que se lo he dicho en un primer mensaje, yo entiendo que ella puede fiscalizar lo que desee, no sé por qué lo hace, entiendo que tiene alguna atención especial para el colega Gorriti, pero es que me parece necio, me parece un poco torpe insistir 2 o 3 veces en una pregunta que ya ha sido respondida. No es que no se le esté respondiendo, es que hay que leer la nota. Ya que a algunos les dé pereza leer la nota del señor Gorriti, no es culpa mía, pero está claramente puesto allí que desde marzo el colega Gorriti tenía conocimiento de la información que pusimos en conocimiento nosotros muchos meses antes al consorcio internacional. Pero para eso hay que leer la nota. Ya cada quien verá qué lee y hasta dónde lee. Gorriti entra en los mismos tiempos en los que entra, entra todo el mundo. Claro, Sí. entra tiempo en todo el consorcio. Bueno, a seguir adelante, entonces, felicitaciones.